todo. Entonces, ¿qué hacemos en una hora? Nada. Entonces, pienso que o sea, la única solución sería esa. ¿Qué les parece, chicos? Pueden ustedes asistir los martes, o sea, un día nada más a la semana tienen que asistir, ¿no? O martes o jueves, de 11:30 a 1. O sea, me va a tocar ir a pasar clases presenciales con mis estudiantes en la mañana y en la tarde también, pues, o sea, todo el día voy a tener que pasar clases presenciales, no va a quedar otro. Así es que, pero, o sea, sería esa la única solución. ¿Les parece bien? Bueno, ¿Pueden y solo un día va a ser el laboratorio, perdón. Claro, sí, eso les dije, que es, o sea, que se anotaran lunes, martes o jueves, pero un solo día, ¿no? Eso Ingeniera. sí. Ingeniera, en mi Bueno, caso no necesito. puedo porque tengo termodinámica justo en esos días y a la misma hora. Sí, las personas que llevan las materias del quinto semestre justo choca martes y jueves termo, que es entre 10 y 12:30 o 1. ¿Y ahora qué hacemos, chicos? Porque no hay otra opción, les cuento. Los otros días no las quiero ocupar, aparte que ya las tengo igual llenas. O sea, tengo el día, a menos que sea, no sé si el miércoles en la tarde. ¿Y el miércoles en la tarde puede? De 2 sería un grupo de 2 a 4 y el otro grupo, no, sería un grupo de, a ver, eso no me dijo, a ver, ingeniera, que solamente hasta las 5 máximo se pueden quedarme. A ver, un ratito, ahorita ahorita me voy a fijar bien cuál es el horario que me está dando. Gracias. No, me dice, si todavía no han asignado auxiliares y según han comentado, dice, ¿no? Según han comentado que aún este semestre estaremos en horario continuo hasta junio. Una vez asignado tendríamos que ver la programación de sus laboratorios máximo hasta las 5 de la tarde que cierran el laboratorio, dice. Entonces, o sea, la otra opción en todo caso sería el día miércoles en la tarde, chicos. ¿Pueden el miércoles en la tarde? Ingeniera, por mi parte, yo no puedo, paso toda la tarde clase. Sí, ingeniera, operaciones unitarias y proyectos. ¿Ven? Es que ese es el problema, o sea, justamente por eso no quise, bueno, mal que mal, el miércoles en la mañana, por ejemplo, el semestre pasado se acomodaron bien sus compañeros y pasábamos de 8 a 12, digamos, ¿no? Justo por lo de la pandemia, del COVID y todo eso. Pero ahora yo el miércoles no puedo, miércoles en la mañana tengo todita la mañana clases y no puedo el miércoles en la mañana. El miércoles en la tarde podría de repente acomodarme un poco, pero o en todo caso sería martes o jueves en el horario de 11:30 a 1:30, pero me dicen que en ese horario tienen termodinámica, ¿no? Entonces no sé. Una consulta, y el de martes y jueves no se podría empezar, como termina a las 5, no se podría empezar a las 3 o 2:30. No puedo, tengo clases de 2 a 4. Ah, Justo después de esas clases me toca con ustedes, ¿no? Entonces ese es mi problema. El día martes es mi día más crítico. Tengo clases desde las 7 de la mañana, así corrido hasta las 6:30 con ustedes, ¿no? Así que es todo el día. Y los otros días igual estoy así súper ocupada. Tengo clases toda la tarde o toda la mañana. O sea, las mañanas de los lunes y viernes la estoy separando, digamos, para cualquier emergencia con mi hija. Pero, o sea, no cuento más con otro día. Así estoy con mi horario súper saturado, chicos. La verdad que este semestre fue... ¿qué podemos hacer? A ver, ¿qué podemos hacer? Porque sábados tampoco se abre el laboratorio. Ese es el problema. Y no sé, ¿en qué otro horario? En todo caso, si van a pasar los lunes o viernes, tendrían que hacerlo solamente con el ayudante, chicos. Yo, la verdad, no me comprometo y no voy a, para fallarles, no voy a poder comprometerme, digamos, a decir
decirles, ya voy a ir también lunes y aparte que tengo clases desde las 12:20 en la mañana, la ocupo generalmente para llevar a mi hija al médico y eso, entonces no quiero comprometer esos horarios, digamos, por motivos de salud de mi hija. Entonces, yo no sé realmente qué vamos a hacer entonces con este horario de... Porque sí o sí hay que ir al laboratorio, chicos, sí o sí. Yo la verdad que el semestre pasado he quedado muy preocupada porque sus compañeros no reconocían ni los materiales del laboratorio. Y muchos ya pasando esta materia ya se van pues a trabajar a los laboratorios, algunos de ustedes, ¿no? Entonces, deben estar bien preparados, ¿no? Entonces, no sé cómo, peor que estos 2 años no han pisado ni el laboratorio de las otras materias anteriores, entonces sí o sí tienen que pasar laboratorio, o sea, no podemos eludir eso, chicos, sí o sí, o sea, es por su bien. Así es que no sé, ¿cuántos de ustedes llevan termodinámica? Partamos de ahí. Yo soy una persona, no sé. Yo también. Yo también. Yo también veo termo. A ver, Yo levanten también. la mano para que Yo cuenten. también. Levanten la mano, pongan la manito levantada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 9 personas. A ver, esos 9, si los ponemos en otro horario. ¿Y el miércoles en la tarde pueden esos 9? ¿Los demás? Yo el miércoles tengo un medical, pero sí, después de las 2 de la tarde, a las 6 también. Yo tengo una materia de 2 menos cuarto a 4. Bueno, creo que es el único, ¿no? Que no podría asistir, porque podríamos hacer una cosa entonces. Los que no puedan asistir, los que están llevando termodinámica, puedan, o sea, podamos hacer una excepción y pasan el día miércoles en la tarde, ¿no? Y el otro grupo, ¿qué día les conviene más? ¿Martes o jueves? A ver, los que puedan pasar el martes, levanten la mano. Recuerden que hay que, o sea, en ese horario, ¿no? De 11:30 a 1:30. Solo 3, 4, 5. Deben haber por lo menos 12 chicos en ese horario. Ya, 3, 6, 9. 2, 4, 6, 8 nada más. Y el jueves en la tarde, el jueves de 11:30 a 1:30. Levanten la mano, por favor. 3, 6, 7, 8, 9. Bueno, entonces yo creo que, a ver, podemos hacer eso, ¿les parece? Entonces, pasaremos el día martes en la de 11:30 a 1:30 y el día miércoles podemos pasar también, yo me puedo pasar directo de clases para no quedarme hasta muy tarde. Sí puede ser de 1:30, de 1:30 a 3:30 el día miércoles. ¿Les parece? ¿Está bien en ese horario, chicos? Para que yo me pueda pasar directo de allá de la UPSA, me voy al laboratorio y ya para, a menos que tenga que venir aquí a almorzar, que vengo a mi casa, almuerzo y me atraso más. Por eso yo prefiero irme directo de allá. ¿Les parece bien en ese horario de 1:30 a 3:30? Los martes y los miércoles para los de que tenemos termo. Y de repente algunos más, ¿no? Tienen que reunirse porque son, ahorita creo que están inscritos 36, entonces deben dividir 18 y 18 en ambos grupos para poderlos colocar en los mesones. O sea, en cada mesón máximo pueden haber 5. Entonces 5 son 3 mesones, 15. Voy a tener que habilitar otro mesón más para que puedan trabajar de manera un poco más
separada, ¿no? Para que no estemos todos aglutinados en un solo ambiente. Entonces hay un ambiente al lado que les podemos pedir que nos habiliten para tener que pasar los dos grupos de esa forma. Sería la única opción. ¿Está bien entonces en esos horarios, chicos? Porque si no, de verdad no vamos a poder pasar y yo no quiero que haya un pretexto. O sea, estoy poniendo yo igual de mi parte y quiero que también ustedes, chicos, pongan de su parte. Yo sé que es un poco difícil. La verdad que a mí me hubiera gustado que pasáramos en el mismo horario de clases, así nadie se perjudicaba, nadie se le cruzaba con nada. Lamentablemente las cosas se están dando así. Yo le había propuesto a la ingeniera Graciela que nos dejara abierto el laboratorio, pero me dice no, que sí o sí a las 5 de la tarde está ahí el guardia de laboratorio y nos saca, sí o sí. Entonces, no nos podemos quedar hasta más tarde. Y ya ha pasado eso, el semestre pasado, por ejemplo, ya eran las 2 de la tarde, ya nos estaba botando del laboratorio, es así de chinche el guardia de ese laboratorio. Entonces, yo la verdad contaba con lo que el jefe de carrera me dijo, que ya desde este semestre iban a trabajar los administrativos ya no en horario continuo, sino en la mañana y en la tarde. Entonces, por eso estaba, que se llama, ya dije, mejor en el horario de clases nomás pasamos, ¿no? Pero hablando ahora con la ingeniera Graciela y todo eso, no, me dice que no se puede, que van a seguir en horario continuo, así como tal como les leí su mensaje. Entonces, no podemos pasar pues en otro horario, ¿no? Entonces, como les digo yo, la verdad, si no estuviera con problemas de salud de mi hija, tal vez les podría decir ya pasemos el lunes o el viernes en la mañana, pero no puedo hacer eso, chicos. Yo quiero ese horario reservarla para cualquier emergencia que tenga. Entonces, generalmente en la mañana es que se lleva al médico y eso, ¿ya? Entonces, quedamos en eso, ¿ya? Entonces, por favor, al grupo de WhatsApp, mándenme ya la lista para los que van a pasar el día martes de 11:30 a 1 y los que van a pasar el día miércoles de 1:30 a 3:30, ¿ya? No les digo antes, o sea, yo tengo clases hasta las 12, como les digo, prefiero pasarme directo para que podamos avanzar de una vez y no nos echen de laboratorio, ¿no? Prefiero hacer eso. Entonces, mejor antes que después, ¿no? No vaya a ser que nos digan, solo es horario continuo. Si es horario continuo, a las 12 están yendo, les comentaré. Les voy a preguntar bien eso, capaz que vamos a tener que reajustar incluso ello, ¿no? Entonces, de pronto le puedo decir a Mario que vaya un poco más temprano y empecemos desde las 12 tal vez, para poder terminar a las 2:30. Yo tengo clases hasta las 12 del otro extremo, así es que hasta que llegue allá son 12:30 más o menos. Podríamos pasar así, si es que van a ser horario continuo hasta las 2 de la tarde nada más. Como les digo, tendríamos que hacer eso, pero no sé, la ingeniera Graciela me dice que van a estar hasta las 5, no sé. Eso voy a preguntar bien para que no tengamos esa dificultad, ¿ya? De todos modos, ya los días estarían dados. Martes de 11:30 a 1:30, creo que ese horario no se va a cambiar. Y el día jueves, el día miércoles sería, o tal vez podría decirle a Mario, voy a hablar con él si podemos pasar un poco antes, tal vez a la hora del almuerzo, así no se les cruza también con nada, ¿no? O en el horario de almuerzo tienen clases. ¿Qué horario les conviene más el día miércoles? ¿Está bien en ese horario de 1:30 a 3:30 o prefieren pasar Sí, ingeniero, está bien en ese a horario. 2:30? Así nos da tiempo para almorzar también, ¿no? Porque yo igual almorzaría directo allá y de ahí me voy al laboratorio, porque si vengo hasta mi casa voy a tardar más, me voy a demorar más y no voy a llegar a tiempo, así que prefiero pasarme directo de allá. Entonces podemos pasar, o en todo caso, de 1 a 3, a ver si es que cierran antes el laboratorio. De 1 a 3 mejor, para que no nos voten antes, ¿ya? Así ya nos da tiempo de almorzar rápido, pero sí empezar a esa hora. Voy a hablar de todas formas con Mario para ver si ese horario también. ¿Está Mario en el grupo? No está ahorita, ¿no? Ya, le voy a escribir a él.
Entonces, quedamos en eso, chicos. Por favor, me avisan al grupo de WhatsApp, se anotan en la lista, por favor. En cada grupo máximo deben haber 5 personas, máximo. Mejor si solamente hay, bueno, si hay 4, ahorita les digo cuántos están inscritos hasta ahorita. Esperen un minutito, no lo vi la última lista. Déjenme ver un ratingo, voy a ver cuántos están, así les digo cuántos deben haber en cada grupo. Como está viendo todavía adición, casos especiales y todo eso, por eso no lo bajé aún las listas. Okay. A ver, son hasta ahorita, están inscritos legalmente 28. Entonces tendrían que entrar en cada grupo 14, chicos, 14, ¿ya? Entonces, por favor, en cada grupo anótense 14 personas, 14 entre 3, no así, casi tendría que ser 2 grupos de 5 y un grupo de 4 sería, para trabajar en el mismo ambiente. Ya si hubiera alguna adición extra, entonces habrá que ampliar el otro ambiente de lado, ¿ya? Pero prefiero que trabajen ahí delante nuestro. ¿Listo? Muy bien. Bueno, hoy día vamos a avanzar algo de la parte teórica del análisis de aguas residuales. Justamente anoche les enviaba una foto de lo que están publicando en los diarios, en las noticias, de que hubo una mortandad de peces en Río Grande. Entonces, sería ideal, sería realmente, a mí me hubiera gustado que hoy mismo, por ejemplo, hubiésemos ido a hacer ese levantamiento que se llama de muestras, pero de todas formas, bueno, eso no lo van a limpiar en menos de una semana, chicos. Así es que si se pudiera ir este sábado, por ejemplo, sería ideal que fuéramos a tomar las muestras allá a Río Grande y podamos realizar el análisis de estas aguas residuales y a qué se debe realmente esa mortandad de peces. Realmente eso es muy preocupante. No sé si han visto las noticias, es así todo, es mucho más severo que la anterior vez que hubo también así una mortandad de peces por los desechos que eliminaron. Esa vez dijeron que era por los desechos que eliminaron las industrias azucareras. Entonces, en este caso no sabemos de qué se trata, qué ha provocado esa contaminación. Sería ideal que pudiéramos hacer ese levantamiento me dicen que está ¿a cuánto? A 38 kilómetros creo de Santa Cruz, ¿no? No sé quién me dijo que podía solicitar el vehículo de la facultad. ¿Pudieron hacerla? ¿O a quién hay que pedir? ¿Al director de carrera? Hola. ¿Alguien me dijo que podía hacer esa solicitud? Creo que podríamos hablar con el centro interno para ver si no pueden gestionar. Ya, porque sería interesante, como les digo, o sea, en una semana no van a limpiar todo eso aún. Sería muy interesante que fuéramos incluso para poderles explicar in situ cómo hacer el análisis el muestreo, ¿no? De las aguas, de estas aguas residuales. Entonces, para que de esa manera también podamos tal vez traerla y determinar, aunque se tiene que hacer ese mismo rato, ¿sí? Tendríamos que congelarla, enfriarla el agua, pero hasta
A ver, a menos que manteniéndola, digamos, con ácido sulfúrico y permanganato de potasio, probablemente sí podamos realizar el análisis el día lunes, ¿no? El lunes en la mañana. Porque no sé, otro día, no sé, domingo creo que es más difícil, ¿no? Para todos. Y también de la universidad no nos van a dar el vehículo para ir domingo. Generalmente salen de lunes a sábado y eso sábado es a veces medio complicado. A ver, buscaremos si se puede hacer ese viaje y si no, alguno de ustedes, algún grupo que esté interesado en hacer ese análisis, sería ideal que pudieran ir a hacer esa toma de muestras. Ustedes me hablan por el WhatsApp interno, yo les explico en detalle cómo tienen que hacer esa toma de muestras. De todos modos, ahora se las voy a mostrar a todos para que vean cómo se tiene que hacer el muestreo, cómo se tiene que preservar estas muestras para tener un buen resultado, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, a ver, vamos a ver justamente eso antes de que les explique en qué consiste el análisis del oxígeno disuelto. Y eso les tengo preparado un video. A ver, esperen, lo tengo, por aquí lo tengo. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. A ver, si no se escuchara bien, me avisan. Y se las paso el link por la... Ingeniera, una consulta. Dígame. Entonces, en base a la lista, después de eso se harían los grupos para el proyecto, ¿o cómo quedaría eso? Depende de ustedes si quieren formar el grupo, o sea, el mismo grupo que sea también para su proyecto, ¿no? Porque ya les dije que lo ideal es que ustedes puedan ir analizando sus muestras, ya sean de aguas potables o de aguas residuales, en la misma clase, porque a veces por la falta de tiempo, por falta de reactivos, a veces ya no les permiten hacer ¿qué se llama? Las réplicas en el laboratorio en un horario diferente, pero bueno, hablaremos con la ingeniera Graciela que por lo menos les den a cada grupo 2 o 3 días para que puedan ir, aparte de las horas de laboratorio, puedan ir a hacer sus réplicas en el laboratorio. Pero lo ideal es que, por decir, quiero analizar cloruros en aguas potables o en aguas de caldero o en aguas, hay diferentes tipos de agua que pueden ustedes utilizar donde vayan a hacer su proyecto final. Entonces, para ese día que vamos a hacer el análisis de cloruros, ustedes lleven su muestra para determinar en la clase. Y ya en otro horario aparte pueden hacer las réplicas respectivas, porque eso además van a tener que llevar a UTALAB para que ustedes verifiquen si su resultado encontrado en el laboratorio es la misma que obtienen en un laboratorio acreditado.
Entonces es como si nos estuviéramos haciendo una autoevaluación si realmente estamos haciendo bien las cosas o no las estamos haciendo bien, ¿no? Con los cuidados necesarios. Entonces eso es lo que hacemos generalmente para la presentación de los proyectos, ¿no? Bien, entonces a ver, aquí les voy a mostrar este video. Me van a decir si se escucha. ¿Pueden escucharla? Perfecto. Presten mucha atención, por favor, que luego vamos a... Vean, este tomamuestra sería ideal los que puedan ir a hacer ese muestreo del agua de Río Grande. Sería bueno que no tengan este palo que se llama de aluminio. Pueden hacerla con un palo de escoba, pero vean, aquí debe tener un mecanismo de modo tal que este frasco esté bien pegado, sea inamovible para poder introducir el frasco muestreador en el río o en el lago, en este caso para tomar la muestra. Además, la botella debe tener boca ancha, ¿no? Entonces, antes de llevarla, la debemos esterilizar. ¿Cómo se hace eso? O sea, esta botella no debe haber sido utilizada, por ejemplo, no debe ser una botella donde se almacenó antes algún medicamento, algún insecticida, no. Lo ideal es que estos frascos muestreadores estén totalmente limpios. Entonces, antes de ir a tomar las muestras, se debe esterilizar. En este caso, lo que deben hacer es, una vez lavada con agua de grifo, lo enjuagan con agua hervida, ¿no? Entonces, tampoco que el agua que esté hirviendo de tal forma que van a achicharrar el plástico, ¿no? Entonces, tiene que ser un agua más o menos tibia para que puedan enjuagarla completamente. O sea, lo ideal es con agua caliente, por eso es que en frascos de vidrio o frascos que sean resistentes al agua caliente se debe utilizar. Pero si no consiguieran eso, no hay problema, chicos. Con un frasco que tenga boca ancha y luego ustedes lo esterilizan con agua caliente, ¿no? Entonces así lo llevan y para que puedan preservar la muestra, por ejemplo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ustedes retiran el agua, como lo va a hacer enseguida en el video, y lo que se hace es adicionarle directamente el ácido sulfúrico para evitar que sigan reaccionando algunos metales pesados, y se le echa el permanganato de potasio también para evitar que la materia orgánica siga consumiendo el oxígeno. Entonces, de esa manera, ustedes pueden tener la garantía de preservar durante esas 8 horas o de pronto van a ser un poco más, hasta llevar al laboratorio para hacer el análisis, ¿no? Entonces yo les recomiendo que se hagan un tomamuestras parecido a con un palo de escoba, se pueden hacer tranquilamente y de pronto colocarle aquí tal vez estas bridas, ¿no? Se llaman así, que para poder colocar el frasco y quede completamente firme, ¿no? Entonces esa brida se puede ajustar a la madera con un tornillo, ¿no? Entonces va a quedar fijo. Lo ideal es que en este caso quede completamente fijo y que el frasco también pueda quedar fijo o sea, las bridas son mucho más grandes, tienen otro nombre, ¿cómo se llama? Sí me entienden, ¿no? Cómo son estos sostenedores, así que parece que se colocan igual en las canaletas. ¿Cómo se llaman estas? Tienen otro nombre. Bridas son las más grandes. Pero es parecido a eso. Ahorita me acuerdo el nombre y les digo. De esa forma, eso lo pueden conseguir, por ejemplo, ahí en la Feria de la Construcción. Creo que no les cuesta más de 2 bolivianos.
y unos tornillitos con la que puedan asegurarla, digamos, a ese metal y que pueda entrar esta botella, ¿no? Una botella de boca ancha tiene que ser, para que pueda introducir el agua de tal forma que se llene completamente hasta el rebose. Tiene que estar completamente lleno, no debe haber burbujas, ¿no? Entonces, cuando ustedes le echen el reactivo igual, tengan que introducirla hasta el fondo, no le vayan a echar el reactivo encimita nada más, sino hasta el fondo, introducen el reactivo y lo tapan herméticamente. Y luego eso, ahorita van a ver cómo tienen que preservarla, ¿ya? Voy a continuar con el video. ¿Okay? Esa etiqueta también así se van a elaborar sus etiquetas donde debe ir el tipo de muestra, la fecha, que es muy importante, la hora a la cual fue tomada la muestra, el lugar de donde tomaron, el responsable, quién hizo la muestra, el muestreo, ¿de acuerdo? Eso es importante. Ahora además, si aquí le podemos medir el pH, tomar la temperatura, o sea, sería bueno además adicionar esos datos que se deben tomar in situ, ¿no? Entonces, mejor si tienen esa información adicional, bienísimo. Si no, ya al llegar al laboratorio, igualmente se hace, ahora van a ver que hay un formulario que tienen que llenar, ¿no? Eso es importante. Bien, entonces fíjense que esos son los pasos a seguir para un muestreo bueno de aguas residuales. Igualmente se hace para las aguas potables. Aquí aquí hay una, lo que se coloca en realidad para mantenerla fría son como una especie de estas bolsas de, no son de hielo expresamente porque el hielo rápidamente se derrite, ¿no? Peor con nuestras temperaturas. ¿Es como un hielo en gel? ¿Perdón? Es como un hielo en gel que dura más. Ajá, exactamente. Eso se debe utilizar para poder preservar más tiempo estas muestras, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí no nos decían que pudieran colocar, por ejemplo, algún reactivo adicional para mantener la muestra. O sea, lo ideal, por ejemplo, en el caso de las aguas residuales, se coloca el ácido sulfúrico y el permanganato de potasio. Ahora les voy a mostrar en el APA agua de qué maneras podemos conservar las muestras hasta llevar al laboratorio, ¿no? Hay por ejemplo, este es una preservación física, digamos, solamente con la temperatura, pero también hay preservación química, ¿no? Utilizando productos químicos, como en este caso, les decía, hay una justificación valedera por qué tenemos que utilizar el ácido sulfúrico y por qué el permanganato de potasio. Entonces, en este caso, si nosotros no colocamos esos reactivos, ¿qué va a pasar?
Si hay metales, por ejemplo, disueltos en esa muestra de agua, estas van a seguir consumiendo el oxígeno. Si hay materia orgánica en el agua, esa materia orgánica va a seguir consumiendo oxígeno en la muestra. Entonces, es por esa razón que se deben utilizar esos dos reactivos fundamentalmente. Pero hay que eso anotar en el formulario de que se está preservando con esos productos químicos y cuánto se le adicionó, porque en base al volumen que tengamos, luego eso se tiene que hacer un recálculo para adicionarle ya en el laboratorio solo la cantidad necesaria, ¿no? Si bien es cierto, este es el método que se aplica en la determinación, por ejemplo, del oxígeno disuelto, es un método de redox, entonces en este caso no podemos adicionarle un medio demasiado ácido, ¿no? Entonces, si aquí ya le eché a la muestra originalmente, entonces ya en el laboratorio tendré que echarle una menor cantidad en base a la proporción que le hubiera adicionado a esto. ¿De acuerdo? Eso es importante. Bien, aquí hay otra, bueno, ya es la interpretación del tratamiento de aguas residuales. Esta simulación no estaba tan bien. Aquí había otra que me gustó mucho. Este video para el DBO. Bueno, aquí esta, por ejemplo, se hace más para el DQO y para el DBO. Este video, de todas formas, la que acabo de mostrarles, se las voy a pasar al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan tenerla también, ¿ya? Vean, estas son las técnicas de muestreo de aguas residuales. Les muestro estos videos porque son muy, muy importantes. Como les decía en un principio, un buen resultado de qué va a depender fundamentalmente, de un buen muestreo. Si tenemos buena materia prima, tendremos buenos productos. Entonces, de la misma forma en el laboratorio, para tener buenos resultados, necesitamos tener también un buen muestreo. Entonces, es importante tener los cuidados necesarios para realizar el muestreo, en este caso para aguas residuales principalmente, ¿no? Y también en aguas potables, por supuesto. O sea, en todos los casos debemos tener el cuidado necesario para realizar nuestro muestreo. Entonces, vean cómo se hace el muestreo en aguas residuales. La indumentaria de seguridad es súper importante. El equipo de protección personal, ¿con qué deben contar? Deben tener un casco, deben tener bueno, no es un barbijo corriente, es una máscara, ¿no? Que se puede utilizar, y si no hay, pues ni modo, vamos a tener que usar un barbijo. El mandil que es necesario. Si se trabaja con aguas residuales, definitivamente debemos tener los guantes, ¿no? Estos guantes de látex de repente no son suficientes, sino hay unas que son especiales, ¿no? Igualmente debemos contar con, no debemos ir de short a tomar una muestra, mejor con un pantalón grueso, un jean, ¿no? Un zapato con unas botas con punta de acero para que eviten si se caen, o bueno, generalmente donde vamos a ir a tomar la muestra no siempre son lugares seguros, así que es mejor ir con botas, ¿no? Y asimismo debemos tener una camisa de manga larga, ¿no? Entonces todo eso es la indumentaria de seguridad con la que deben contar, ¿no? La correcta realización de la toma de muestras de aguas residuales es necesario hacer uso de la siguiente indumentaria de seguridad: zapatos de seguridad, casco, lentes, mascarilla, indumentaria de campo o guardapolvos blanco, guantes de nitrilo. Material de muestreo. Para el análisis de demanda bioquímica de oxígeno 5, deberá utilizar frascos de plástico de polipropileno, tapa rosca de 1 litro.
Para el caso de muestras cloradas, agregar a las muestras 1 mililitro por litro de tiosulfato de sodio al 10%. Si la extracción de muestra es para el análisis de sólidos suspendidos, deberá hacer uso de frascos de plástico de polipropileno tapa rosca de 1 litro. Si la muestra es muy clara, deberá extraer 2 litros como mínimo. En el caso de los parámetros de coliformes totales y termotolerantes, deberá utilizar frascos de vidrio de borosilicato, tapa rosca de 1 litro, previamente esterilizado. Para el análisis de la demanda química de oxígeno, hacer uso de un frasco de plástico de polipropileno o vidrio de volúmenes mayores a 100 mililitros. Se requiere preservación con ácido sulfúrico concentrado, aproximadamente 1 a 2 mililitros por litro, hasta reducir a pH menor a 2. Para todas las muestras cloradas, agregar 1 mililitro por litro de tiosulfato al 10%. Método de muestreo. Las etiquetas deben ser rotuladas antes de extraer la muestra y deben contar con la siguiente información: lugar y/o ubicación de toma de muestra, fecha de muestreo, hora de muestreo. Para todos los parámetros que se requiera extraer la muestra, considerar lo siguiente: desenroscar el frasco a utilizar y colocar a fin de evitar la contaminación de la muestra. En el caso de la demanda bioquímica de oxígeno y sólidos suspendidos totales, extraer la muestra hasta que el frasco se encuentre totalmente lleno. No debe haber espacio entre la tapa y la muestra. Inmediatamente preservar la muestra en la muestra los geles refrigerantes, totalmente congelados. En efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales cloradas, para análisis de demanda bioquímica de oxígeno, agregar antes de extraer la muestra 1 mililitro por litro de tiosulfato de sodio al 10%. Para el caso de análisis de la demanda química de oxígeno, para afluentes y efluentes, extraer la muestra y preservar inmediatamente con ácido sulfúrico concentrado. Para la extracción de muestra de los análisis microbiológicos, se debe considerar lo siguiente: mantener las botellas cerradas hasta que vaya a ser llenada. Remover la tapa. No contaminar la superficie interior de la tapa y cuello de la botella. Cuando la muestra es colectada, dejar un espacio amplio de aire en la botella para facilitar la mezcla por agitación antes del análisis. Colectar las muestras que son representativas del agua que se va a analizar. En efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales cloradas, para el análisis de coliformes, agregar después de extraer la muestra 1 mililitro por litro de tiosulfato de sodio al 10%. Bien, ese era el otro video de cómo se deben realizar el muestreo en aguas residuales, ¿no? Como les vuelvo a repetir, es súper importante cómo manipular, cómo conservar la muestra hasta llegar al laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces después vamos a ver cómo se realizan estos análisis. En la plataforma les he puesto, está ya el libro, el APA Agua. Fíjense que en este caso ustedes van a encontrar el libro de... Este es un libro de métodos normalizados. Como les decía, esta es la Biblia del análisis de aguas residuales y de aguas potables. Entonces, en todos los laboratorios a nivel mundial se utilizan estos métodos normalizados.
Es más, para cada analito tenemos diferentes métodos de determinación, pero hay algunos que son los más clásicos, los que se utilizan con mayor incidencia por la facilidad, por los reactivos, o sea, hay muchas razones por las que se deben utilizar esos métodos. Entonces, en este caso, por ejemplo, como pueden ver, enseguida voy a mostrarles, hay una tabla que nos muestra cómo se debe preservar para cada determinación las muestras, ¿no? ¿Con qué debemos preservar? ¿Cuánto tiempo podemos preservar? ¿A qué temperatura debemos preservar las muestras? ¿En qué tamaño de recipientes podemos tomar las muestras? Todo eso nos lo dan en esta tabla. Vean, aquí lo tienen, este es el índice. Todo esto es lo que tienen en este libro, fíjense. Es bastante amplio y súper interesante y bueno también, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, vean en la primera parte, y esto es lo que van a leer ya para la siguiente clase, por favor. Quiero que vengan ya leyendo. Esta primera parte es la introducción, la finalidad y aplicación de métodos, la estadística que se aplica, el glosario. Por ejemplo, todo esto es de control de calidad, garantía de calidad, calidad de datos, desarrollo y evaluación de métodos, o sea, qué método aplicar y en qué casos aplicar, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, ha sido elaborado por muchos expertos a nivel mundial. Entonces, hay, ¿qué les digo? Por ejemplo, incluso se determinó el sesgo de muchos de estos análisis, ¿no? En diferentes lugares, utilizando la misma técnica y utilizando los mismos blancos, ¿no? Entonces, en base a ello se pudo hacer o verificar cada uno de estos métodos. Entonces, con ello se determina el sesgo, ¿no? Pues aquí tenemos, por ejemplo, esto es lo que quiero que lean, por favor, con mucho interés, la toma y conservación de muestras. O sea, si pueden leerla toda esta sería ideal. Vean que solamente son 30 páginas antes de esta, así es que yo les recomiendo leerla toda completa, porque estos son temas que no les deben ser indiferentes a ustedes. Ya llevaron la materia de estadística, de control de calidad, así es que no les tiene que ser nada desconocido todos estos temas que anteceden aquí. Estas 30 páginas les recomiendo leerla antes. Pero desde donde voy a hacer hincapié para esta materia es fundamentalmente en la toma y conservación de muestras. Aquí me interesa que ustedes sepan qué tipos de muestreo existen, cómo se deben conservar las muestras, dónde se deben tomar las muestras. Entonces, aquí tienen toda esa información. Además, también en este caso se definen los tipos de reactivos, el instrumental que se debe utilizar y las técnicas de laboratorio. O sea, esto en forma general, digamos, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, el agua de calidad para los reactivos. O sea, qué tipo de agua podemos utilizar para preparar las soluciones. ¿Cuál es la calidad de agua para los reactivos? Esto también es importante. No vaya a ser que igual que el semestre pasado me traigan esa agua que se utiliza para las baterías, que no nos sirvió mucho. Esas aguas, incluso cuando medimos el pH, es bastante ácido, ¿no? Porque, bueno, la batería debe tener un agua ácida. Entonces, no traigan, por favor, esa agua destilada, por favor. ¿Ya? Tienen que traer el agua destilada que tenga un pH neutro, ¿no? Que es para preparación. Deben decir ustedes que es para preparación de reactivos en el laboratorio. Entonces debe ser el agua destilada sin ningún otro residuo ácido. Igualmente aquí, por ejemplo, bueno, se muestra lo que es seguridad, los equipos de seguridad, los riesgos en el laboratorio, qué hacer en cada uno de estos casos, las prácticas de control de riesgos.
También esto es importante. Muchos de ustedes de pronto se van a especializar en lo que es seguridad, entonces aquí tienen bastante información que les va a servir igualmente. Ya después viene, vean, en este caso, en primera instancia, lo que hacemos es determinar el análisis organoléptico. En el caso de las aguas residuales, lo que vamos a poder medir, por ejemplo, como análisis organoléptico puede ser el color, porque esto lo vamos a poder ver, el color que tenga la muestra, la turbidez, el olor, el gusto, esto no podemos nosotros medir cómo sabe el agua residual. Sería para intoxicarnos o simplemente introducir en nuestro organismo bacterias y microorganismos que después es difícil eliminarlas, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Por eso es que cuando manipulen este tipo de muestras, deben manipularla todo con guantes, por favor. Al menos cuando hagamos análisis de aguas residuales, los quiero ver a todos con sus guantes. Si es posible, cómprense una cajita entre todos, de pronto les sale más barato. O en caso contrario, si se olvidaran, igual en la oficina del laboratorio, ahí van a encontrar, les pueden vender los guantes, les pueden prestar el mandil, ¿no? Son indumentarias que deben tener sí o sí, ¿no? Entonces, en este caso, esta primera parte es para el análisis organoléptico. Después ya mediremos, por ejemplo, la acidez en el agua, la alcalinidad. Esto es fundamentalmente para aguas potables. Asimismo, tenemos la saturación de carbonato cálcico, la dureza, la conductividad, la salinidad, materias flotables, que esto sería para aguas residuales, por ejemplo, los sólidos, y bueno, también en algunos lugares donde donde se potabiliza el agua, de aguas superficiales, ahí por ejemplo vamos a encontrar materias flotables, los sólidos en suspensión, porque están a cielo abierto, ¿no? Entonces esas aguas probablemente tengan algunos sólidos en suspensión también, ¿no? Luego tenemos por ejemplo, esta prueba en lodos es para aguas residuales y también se utiliza mucho en aguas, por ejemplo, en la industria petrolera, ¿no? Se utiliza muchísimo gas digestor de lodo y así. Fíjense que tienen aquí ustedes todos los análisis que se deben realizar tanto en aguas residuales como en agua. Simplemente el que se llama el índice está enumerado de esta forma, de acuerdo al capítulo donde estamos haciendo uso, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, para determinar el cobre, el oro, el hierro, plomo, de todos estos metales, no todos los metales los determinamos, ¿no? Porque son muchos de ellos, los reactivos son bastante costosos, así que incluso en algunas industrias no se hacen todos estos análisis, ¿no? Sino de pronto algunos de estos, por ejemplo, se hacen, qué sé yo, una vez al año, una vez cada 6 meses, dependiendo de la importancia que esta tenga, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el mismo Saguapac, la determinación del hierro que les digo, esta no se hace cada hora, por así decirles. A la que sí tienen que hacer cada 30 minutos o cada 15 minutos es el cloro residual, por ejemplo. Entonces, depende mucho de qué parámetros debo medir y debo monitorear completamente. Entonces, eso, que se llama, hay análisis de estas que no se hacen de manera continua, ¿no? Bien, entonces, lo que les decía aquí, tienen vean ahí también para hacer análisis microbiológico. Es súper completo esto, es súper completo. Cuando se compra en libros son 3 tomos bien gruesos los que tenemos ahí. Vean ahí para hacer pesticidas, hidrocarburos polinucleares, ¿no? Alguna vez me preguntaban sus compañeros que ya egresaron, estoy haciendo esta ingeniera, ¿dónde puedo encontrar? Y les digo, ¿y qué es de su Biblia? ¿Lo botó? Apenas salió de la universidad, cuando ahí tienen, miren, para hacer herbicidas, pesticidas,
¿no? Tenemos altísimas determinaciones aquí, fundamentalmente para lo que es aguas residuales y aguas potables, ¿no? Entonces ahí tienen, incluso para los análisis microbiológicos de las aguas también tienen allí, todo completo. Así que, bien, entonces, vean, en este caso les decía, a ver, quiero mostrarles esta tabla. Aquí. Bueno. Una tabla. Número de muestras, agua de calidad. ¿Qué página está esta? Lo tengo, por favor, que aquí lo tengo el que necesito. Se me ha ido. Están en los muestreos todavía. Está aquí. Ay, se me ha ido. Hay una página en la que ustedes van a encontrar un listado de todas las... tendría que estar en el muestreo. Un minutito. Muestreo y conservación. ¿En qué página estaba? Miren, tantas personas que participaron. Preparación de la muestra. Ay, ¿dónde estás? Se me ha ido. A ver, ¿dónde estoy aquí? Conservación de muestras 1.45. 1.45. Tiene que estar aquí entonces. Voy a ir así de a poquito porque después se me dispara. Tendría que estar aquí la tabla, conservación de muestras. Aquí está, esto. Esto es lo que les decía, mire. Esto es lo que estaba buscando. Entonces, vean, en la página 1.44 y 1.43 y 1.42 van a encontrar estas tablas que quisiera la impriman, por favor, para que puedan tener a la mano. Vean, en este caso, por ejemplo, para la acidez, ¿qué tipo de envase debo utilizar? Un envase de polipropileno, puede ser también de vidrio, tipo B. ¿Cuánto debo extraer de muestra? El tamaño mínimo de la muestra debe ser de 100 mililitros.
¿cuál es la forma de conservar? Puedo refrigerarla, ¿no? Aquí, por ejemplo, el tiempo máximo de conservación es de 24 horas a 14 días, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen para cada determinación cómo deben tratar el agua. Vamos a ver, por ejemplo, para el oxígeno disuelto, ¿no? A ver, tenemos por aquí oxígeno disuelto. Vean, aquí está el método del electrodo y el método de Winkler. ¿En qué tipo de frascos o de envase deben tomar la muestra? ¿Un frasco de vidrio o botella BOD? ¿Cuánto mínimo? 300 mililitros mínimo. En este caso, por ejemplo, se debe analizar, dice, inmediatamente puede retrasarse la titulación tras la acidificación, que es lo que les decía. Este es el método de conservación. ¿Cuánto tiempo pueden conservar? 0,5 horas, o debe ser de inmediato, o 8 horas máximo, ¿no? 8 horas. No podemos tener más tiempo el agua conservada para hacer esa determinación. Y para el DQO, idem, ¿no? En este caso, para el método del oxígeno, de la demanda química del oxígeno. A ver, aquí tenemos pH salinidad. No, con los mismos cuidados que para el oxígeno disuelto, porque se hace eso de inmediato. Si yo hago la determinación del oxígeno disuelto, de inmediato de esa misma muestra, tomo también para el DQO. Bueno, en este caso, 300 mililitros es muy poco, o sea, tener que viajar tan lejos para traer una pequeña muestra no está bien. Entonces, se recomienda generalmente 1 litro, por lo menos 2 frascos de la muestra para poder hacer todos los análisis, ¿no? Tanto del oxígeno disuelto, el DQO, el DBO, para hacer todos los análisis es mejor que tengan una cantidad suficiente de muestra, más aún si van a traer de un lugar lejano, ¿no? Entonces, es así, estas tablas, por favor, imprímanlas para que tengan junto con su que se llama junto con su guía de laboratorio, ¿ya? Bien, entonces aquí en este libro ustedes van a encontrar todo lo referente a los análisis que vamos a realizar. Por ejemplo, para hacer el análisis de aguas residuales, ¿qué análisis es la que necesitamos realizar? Es el oxígeno disuelto. Ahorita vamos a ver en qué página está. Tengo. ¿Dónde está el contenido? Ya. Aquí tenemos la información general, calidad de datos, turbidez. Por ejemplo, la turbidez es importantísimo hacer ese análisis, ¿no? ¿Dónde estamos? Determinación de minerales, antimonio, calcio, cromo, cobalto, esto es de los metales, molibdeno. Más adelante, el oxígeno disuelto. Boros, cianuros, cloro residual, cloruros, fluoruros. Por aquí, estos nitrógenos, por ejemplo, esto se hace mucho para aguas de riego, ¿no? Aquí está. Ozono residual. El método que nosotros utilizamos es el método iodométrico. Está en el 469. 469. Vamos a ver dónde estamos. Estoy en el 6. 469. Aquí está. Este es el método que vamos a utilizar
para la determinación del oxígeno disuelto. Entonces, en este caso, el método que utilizamos es el método iodométrico, ¿no? El método titulométrico. También se llama el método de Winkler, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hacemos básicamente es hacer reaccionar, como les decía, con el permanganato de potasio. En un medio ácido vamos a hacer reaccionar toda la materia orgánica. Primero se oxida la materia orgánica con un oxidante tan fuerte como es el permanganato de potasio. Y después se hace se le adiciona un exceso de yoduro en un medio alcalino. Esto con el propósito de precipitar todos los flóculos, todas las bases de los metales que se puedan formar, se separan y se acidula finalmente con ácido sulfúrico. Entonces ya en un medio ácido finalmente se hace la titulación con el tiosulfato de sodio 001 normal, ¿no? Entonces eso es así como se hace la determinación del oxígeno disuelto. Entonces, para la siguiente clase, por favor, ahí lo tienen en la página 469, este método iodometría para poder discutirla, ¿ya? Entonces aquí tienen, por ejemplo, las diferentes modificaciones y en qué casos se utilizan cada una de ellas, ¿de acuerdo? Ustedes en la plataforma tienen igualmente, en este caso, a ver, vamos a ingresar en el análisis de aguas residuales. Tenemos el análisis del oxígeno disuelto. Esta vamos a determinarla de la siguiente forma. Bueno, ya vimos cómo se deben realizar el muestreo. Por cierto, para hacer el muestreo de aguas residuales, como les dije ayer, les mostré en el video, debe elaborarse un muestreador de tal forma que no tengan que correr riesgo alguno, tal vez de caerse al río o a la laguna. Vean que, por ejemplo, en esa forma de tomar las muestras de las personas en el segundo video que vimos es un tanto peligroso, ¿no? Imagínense, pierde el equilibrio la persona, se puede caer en esas aguas corrientes de agua residual, ¿no? Entonces ahí va a terminar enfermo el hombre, porque imagínense tragarse toda esa agua sucia con heces fecales y todo eso es súper peligroso. Por eso es que no deben correr riesgo alguno. Mejor si a una distancia prudente ustedes puedan tomar la muestra, ¿no? Entonces no manipulen con las manos directamente las muestras para evitar contaminarse y contagiarse de bacterias y virus. Por ejemplo, hay el Helicobacter, el Helicobacter pylori. Es un virus que generalmente está en este tipo de muestras. Hay que evitarlas principalmente, ¿de acuerdo? Bien, entonces, además, ¿cómo deben tomar la muestra? Por cierto, ahí no les dije, en el video no se muestra expresamente, tampoco nos lo dicen. La muestra se debe tomar no de un lugar donde haya mucho tumulto, mucha espuma o donde haya mucha tumultuosidad. Se toma de un lugar tranquilo y mejor si toman de en medio. No deben tomarla ni de las orillas ni del fondo. Si toman ustedes del fondo, pueden haber lodos, arrastrar con algunos, que se llama algunos metales. A menos que tuviéramos la certeza de que de repente esas aguas residuales fueron contaminadas por metales, entonces sí, los metales generalmente van a parar al fondo del río. Entonces, en esos casos, convendrá retirar también el lodo de la muestra para verificar si realmente hay metales pesados. Por ejemplo, en algunos ríos, sobre todo donde se explota el oro, en este caso, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado porque los lavadores de oro utilizan el mercurio para hacer una amalgama con el oro y así separarla. Entonces, esta gente inescrupulosa no sabe que el utilizar el mercurio, al utilizar el mercurio y dejar algunos residuos en el río, están contaminando el río.
¿no? Y nosotros de paso, porque vean que esos peces, ¿qué comen? Comen algas. ¿Y las algas dónde están? Están en el fondo del río. Y eso, nosotros indirectamente al consumir el pescado podemos estar consumiendo mercurio. Hace tiempo ya hicieron un trabajo de investigación en la Universidad de La Paz, justamente el pescado extraído del lago Titicaca. Generalmente ahí vamos a encontrar mucha gente trabajando o lavando el oro. ¿Cómo hacen el lavado del oro? En este caso, generalmente hay es una especie de batea que tiene un pico, digamos, ¿no? En el medio, donde se va a ir depositando todos los metales. Entonces, lo que hacen ellos primero es lavar toda la parte, digamos, todo el lodo, toda la tierra, y luego le adicionan el mercurio para que ésta pueda formar una amalgama con el oro, porque generalmente lo que ya van a encontrar es polvillo de oro, ya no hay las chapitas de oro que decían nuestros abuelos habían encontrado hace mucho tiempo. En estos tiempos ya solamente quedan algunos residuos, pero bueno, un gramito de oro, ¿cuánto cuesta? Entonces, por eso es que la gente a veces, sin tener cuidado con el medio ambiente, pues hacen este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, lo que generalmente van a parar, como les decía, al fondo van a parar estos metales pesados. Entonces, en ese trabajo de investigación que se realizó en la UMSA, detectaron que los peces tenían en su cuerpo el mercurio, ¿no? Tenían mercurio, hicieron la determinación de diferentes partes de su cuerpo y detectaron que realmente la concentración de mercurio era alta, ¿no? Entonces, es muy, muy peligroso esto para nuestra salud. De pronto nosotros podemos creer, no, yo solo consumo pescado, consumo carnes blancas y sin embargo, sin darme cuenta de dónde proviene ese pescado, puedo estar consumiendo metales pesados sin darme cuenta. Y hay mucha gente que por ejemplo, nos comentaba un colega que trabajaba por allá, por Camiri, decía, no, yo solo consumo pescado. Entonces, y de pronto él cayó un día enfermo y cuando le hicieron los análisis tenía cáncer. ¿Y por qué tenía cáncer? Por consumir excesivamente el pescado, no, sino porque había en esos pescados probablemente metales pesados que le habían provocado esa enfermedad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de dónde consumimos el pescado. Mejor si lo hacemos de de criaderos, ¿no? Que ahora ya se ha hecho bastante popular eso, los criaderos de pescado. Por ejemplo, en La Paz, en el lago Titicaca, ya no extraen la trucha, por ejemplo, del mismo lago como tal. Bueno, que hay personas inescrupulosas que todavía lo hacen, ¿no? Pero generalmente, cuando uno quiere consumir un pescado sano, saludable, lo debe consumir de estas granjas que ellos han hecho en el mismo lago. Entonces, estas granjas no van a parar hasta el fondo, entonces les hacen un hábitat al pescado. Bueno, estos viven en el agua dulce, entonces les hacen como una especie de granja donde no puedan salir los peces y estos pues van a, de alguna forma, evitar tener ese metal pesado en su cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, eso todavía se está por ver, ¿no? De todas formas, habría que analizar porque ¿quién les dice que el pescado que está ahí afuera, digamos, de la granja, igual puede ingresar tal vez a esas jaulas, ¿no? Entonces no sabemos. Bien, entonces, por eso es importante, chicos, hacer un buen muestreo. Entonces, cuando vayan a tomar la muestra, saquen la muestra, como les vuelvo a repetir, no de los extremos, o sea, no de las orillas, tampoco de la parte superficial, porque en ella van a encontrar hojas, materia orgánica. Entonces, tomen de un lugar tranquilo, tampoco tomen de un lugar donde
haya mucha turbulencia, donde incluso se forme espuma, no tomen de esos lugares, sino de un lugar tranquilo, ¿ya? Y de en medio, no del fondo, porque entonces van a arrastrar consigo lodo. Entonces arrastrarán el lodo cuando tengan necesidad de determinar si realmente hay metales pesados o no, en ese caso. ¿Listo? Una vez que hayan tomado la muestra, lo preservan, tal como vimos en el video su muestra, y luego vamos a llevar al laboratorio para hacer la determinación del oxígeno disuelto. Por cierto, para hacer esta determinación del oxígeno disuelto tenemos dos métodos diferentes, el método del electrodo de membrana y el método de Winkler. El método de electrodo de membrana es el método que se hace in situ, es el análisis que se hace in situ, es decir, en este caso se coloca el electrodo directamente ya en la boquilla del muestreador y se puede determinar qué cantidad de oxígeno disuelto tiene la muestra. Pero obviamente esto va a depender del calibrado que tenga el lector del oxígeno disuelto, en este caso el oxímetro, ¿no? Entonces, se hace la lectura in situ, es decir, en el lugar, a la temperatura normal a la que es tomada la muestra, en el mismo lugar, sin dejar mucho espacio, sin hacer que la muestra, por ejemplo, se agite al momento de llevar hasta el laboratorio, ¿no? Entonces hay muchas ventajas de tomar esa lectura en el lugar. Asimismo, in situ, se debe determinar el pH, se debe determinar la temperatura, se debe determinar el oxígeno disuelto y la turbidez. Son 4 parámetros principales que se deben hacer in situ, ¿no? Entonces eso luego se compara ya con los métodos que se realizan en el laboratorio. Entonces este método de Winkler generalmente se hace ya en el laboratorio, porque es un proceso un tanto largo, y no solamente porque sea largo, sino vamos a utilizar muchos reactivos. Entonces, para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos en primer lugar un frasco de 250 mililitros con tapa esmerilada. Este es el frasco OD, que le llamamos así. Es un frasco con tapa esmerilada. Pipetas graduadas, bureta, pipeta, o sea, estos son los materiales que vamos a necesitar. Esta es la lista que deben tomar en cuenta para hacer la solicitud cuando tengamos que hacer esta determinación, que probablemente, Dios mediante, si esta semana ya arrancamos, el próximo martes, y estaríamos haciendo esta determinación, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, los reactivos que vamos a utilizar, es el ácido sulfúrico concentrado, el permanganato de potasio, el oxalato de sodio, la solución de sulfato manganoso, el yoduro alcalino, la solución de almidón y la solución de tiosulfato 1/160 normal. Estos son los reactivos que vamos a necesitar. Y justamente estos dos primeros reactivos también son los que se le van a adicionar a la solución cuando se tenga que traer. Si se trae de un lugar lejano, entonces adiciónenle ácido sulfúrico y permanganato de potasio. Entonces vean, en este caso, por ejemplo, dice, eche hasta el borde evitando el burbujamiento en un frasco de 250 mililitros de capacidad, de tapa esmerilada y tapada con el agua en estudio. Con el agua, no es la agua. Bien, entonces en este caso, vamos a, por ejemplo, si el frasco tuviera 300 mililitros, entonces a esta se le adiciona 0,7 mililitros de ácido sulfúrico concentrado y 1 mililitro de permanganato de potasio 0,2 normal. Entonces, por eso les decía que en el lugar de muestreo pueden ustedes adicionar una cantidad similar o una cantidad suficiente para que los metales pesados no sigan reaccionando y tampoco la materia orgánica siga consumiendo el oxígeno disuelto. Es para eso que se le adiciona estos reactivos. Entonces, esta se le adiciona hasta el fondo
¿no? Para que el reactivo no quede en la superficie, ya que estamos llenando los frascos hasta el rebose. Entonces, si nosotros le echáramos, digamos, los reactivos en la parte superior, al taparla otra vez, lo que va a rebalsar es el reactivo y no el agua residual. Entonces, por esa razón se coloca hasta el fondo con una pipeta y se extrae, ¿no? Luego se tapa el frasco y se homogeneiza el conjunto por inversiones sucesivas. Hay que agitarla y dejarla en reposo. Si vemos que la muestra, por ejemplo, inmediatamente se decolora, entonces definitivamente esa muestra de agua está totalmente poluida con materia orgánica. Entonces se tiene que adicionar nuevamente más permanganato de potasio. Se le hace una segunda adición. Si con esta segunda adición nuevamente se decolora de inmediato, entonces hay que pensar en hacer ya una dilución de la muestra. ¿De acuerdo? No podemos seguir adicionando más y más permanganato de potasio. Entonces, lo que hay que hacer es diluir la muestra. Podemos hacer una dilución de 1 en 2 o tal vez podamos hacer una dilución de 1 en 10, como les decía. En algunos casos nos ha pasado, por ejemplo, con el agua, por ejemplo, proveniente de del matadero, ¿no? Tuvimos que hacer una dilución, no recuerdo si fue de 1 en 1000, parece. O sea, no, seguía y seguía decolorando. Hicimos la dilución de 1 en 2, se decoloraba, de 1 en 10 se decoloraba, de 1 en 100 se decoloraba, hasta que al final, creo, no recuerdo si hicimos una dilución de 1 en 1000, imagínense. O sea, es una súper dilución. Prácticamente lo que estábamos analizando era agua, que con un poquito, con 1 mililitro de agua disuelto en 1 litro de agua destilada, seguía teniendo materia orgánica, ¿no? Entonces, como pueden ver, esas aguas, por ejemplo, son extremadamente poluidas. Por eso les decía que incluso tan solo el agua, por ejemplo, extraída de la lavadora, piensen en la lavadora, ¿qué es lo que lavamos? Solamente nuestra ropa, ¿no? Entonces, el detergente más la grasa que pudiera tener tal vez la ropa, aunque bueno, en algunos casos no tiene ni siquiera grasa, ¿no? Entonces, aún así, esas aguas son muy poluidas. Entonces, si queremos, por ejemplo, determinar qué oxígeno disuelto tiene el agua de lavadora para desecharla, por ejemplo, qué sé yo, para reutilizarla como agua de riego. Entonces, ahí pueden ustedes determinar qué cantidad de oxígeno disuelto tiene esa muestra. Y ya les digo, por ejemplo, el agua proveniente del lavaplatos es un agua bastante poluida también, ¿no? Entonces, yo lo que, por ejemplo, les mostraba, creo que eso hicimos un semestre con sus compañeros, hacer el análisis del agua residual doméstica con el propósito de tratarla el agua en casa. Entonces, ¿qué le digo? Por ejemplo, en lugares más allá, ahorita creo que la alcantarilla ya llegó hasta el 8º anillo, ¿no? ¿O en qué anillo va la alcantarilla? ¿Saben ustedes? Bueno, de todas formas, eso vamos a averiguarla. Por ejemplo, ya donde no hay alcantarilla, lo que se usan son, creo que ya no están, ¿qué pasó? Están, ¿no? Creí que no estaban ya. Bien, les decía que en el caso, por ejemplo, donde no alcanza la alcantarilla, ¿qué es lo que se hace? Generalmente se colocan estos pozos ciegos donde van a parar las aguas negras, digamos las aguas provenientes del inodoro, y las aguas grises, que son las aguas provenientes de la ducha, de lavaplatos, de lavamanos. Todas esas aguas, por ejemplo, van a parar ya a otro pozo, ¿no? Entonces, esas aguas grises podían ser tratadas con el propósito de usarlas como aguas de riego, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin embargo, no podemos utilizar directamente esas aguas, porque en lugar de servir como agua de riego, lo que vamos a hacer es matar las plantas, tal vez por la contaminación que estas tienen. Entonces, antes de reutilizarlas, podríamos hacer un tratamiento previo, ¿no? Ya sean
con productos químicos o con productos orgánicos. Entonces, esa era la idea. Entonces, eso se puede retomar igualmente, aunque bueno, ya en Santa Cruz la mayoría de las casas tienen ese tratamiento, pero todavía creo yo, incluso están haciendo ahora condominios más allá del 8º anillo. Estas ya no tienen la alcantarilla, ¿no? Entonces siguen utilizando esta otra forma de almacenar sus aguas residuales en pozos ciegos, en pozos de aguas grises, ¿no? Entonces, se podría pensar de pronto, más aún si se trata, por ejemplo, de todo un condominio, o sea, son muchas personas las que utilizan, entonces la cantidad de agua residual que se tenga debe ser bastante grande. Entonces se podría reutilizar esas aguas como aguas de riego para los jardines, para mantener una cantidad de árboles, por ejemplo. Es decir, se puede reutilizar esas aguas residuales. El agua residual, por ejemplo, que van de las alcantarillas, estas van directamente a las lagunas de oxidación. Allá se hace el tratamiento, tanto físico como químico también, ¿no? Entonces, dependiendo de las características que tengan, aunque cada vez va quedando más pequeño y más pequeño esas lagunas de oxidación, ya que la población ha ido aumentando desmesuradamente. Entonces, ya prácticamente ha quedado insuficiente, ¿no? Cada vez van ampliando y van ampliando más y más las lagunas de oxidación. Entonces, eso no puede crecer indefinidamente. Les decía, hay que buscar alternativas de cómo podemos hacer el tratamiento de estas aguas residuales domésticas para disminuir el tamaño. Si de pronto alguno de ustedes va a ir a hacer una práctica al laboratorio de las aguas residuales, probablemente les van a poner como trabajo de investigación, a ver qué podemos hacer ahora para utilizar, o sea, cómo podemos optimizar el tamaño de nuestras lagunas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué otro método podrían utilizar? Entonces hay que tener la respuesta para eso, ¿no? Entonces sería interesante que también ustedes hagan esa práctica. De pronto alguno de los grupos pueda tomar ese tema y podamos realizar el tratamiento de aguas residuales domésticas con tratamientos diversos, ¿no? O sea, no solamente se utiliza el tratamiento que están usando ahora, sino otros tratamientos para optimizar sobre todo el tamaño de la planta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, una vez que se homogeniza la muestra, y si ya no se decolora más, ¿no? Cuando el color del permanganato desaparece dentro de 20 minutos, como les decía, se debe adicionar más. Y si no, hay que hacer la dilución. Después se le adiciona el oxalato de sodio para, no es una reacción de neutralización, pero sí al adicionarle el oxalato de sodio en un medio ácido al permanganato se va a decolorar. Entonces se decolora al adicionar el oxalato de sodio. ¿Qué va a pasar? Este oxalato de sodio en realidad reacciona con el permanganato de potasio que quedó. O sea, de esos 2 o 3 mililitros que le hayan adicionado de permanganato de potasio, una parte habrá reaccionado con la materia orgánica y queda un residuo. Ese residuo, que no sabemos cuánto es, reacciona con el oxalato de sodio. Por eso es que se decolora la solución, ¿sí? Después del decoloramiento se le adiciona una cantidad, 1 mililitro de sulfato manganoso y 3 mililitros de solución alcalina de yoduro de potasio. En este caso, el sulfato manganoso se le adiciona con el propósito de reducir el manganeso a manganeso 4. Y la solución alcalina se le adiciona con el propósito de neutralizar y que reaccionen todos los metales pesados para formar unos flóculos, en este caso en forma de hidróxido. Y el yoduro de potasio se le adiciona con el propósito de adicionar un exceso de yoduro,
¿no? Entonces, todo esto en una sola adición, sulfato manganoso y 3 mililitros de solución alcalina de yoduro de potasio. Entonces, una vez que ya se hayan formado los flóculos, que es en este momento que se forman los flóculos, luego la dejamos reposando hasta que estos flóculos se asienten ligeramente en la parte inferior. Una vez que se hayan asentado, entonces tapamos nuevamente el frasco y evitando burbujas. Siempre en todas las adiciones que hagamos debemos evitar las burbujas. Se le adiciona el ácido sulfúrico concentrado para diluir completamente esos flóculos. Y se forma inmediatamente un color amarillo, amarillo intenso, ¿no? Entonces, eso significa que ya tenemos un exceso de yoduro que debe ser directamente titulado. Entonces se deja reposar por unos 5 minutos como mínimo, después de lo cual se pipetean 50 mililitros de muestra. Esto se le llama también una, bueno, tenemos esos 50 mililitros de muestra y luego se titula con el tiosulfato de sodio 1/160 normal. Esto significa 1/160 nos sale creo algo de 0,001 normal, ¿no? Es una concentración muy baja. Entonces, en este caso, hasta una coloración amarillo pálido. O sea, cuando la solución se habrá tornado de un color pardo rojizo por el exceso de yoduro. Entonces, en este caso, le adicionamos el tiosulfato hasta que se decolore ligeramente, hasta que tenga un color amarillo casi del color del aceite. Entonces, una vez que ya tengamos en ese punto, recién le adicionamos la solución de almidón. Nunca le vayan a echar almidón cuando la solución esté totalmente de un color pardo rojizo. Si hacen eso, por mucho que le echen 1 litro o más de solución, no va a decolorar nunca. Entonces, debe tener un color del color del amarillo aceite, ¿sí? Entonces, en este caso se le adiciona el almidón al 1% y se prosigue la titulación hasta que desaparezca el color azul. Entonces, ya en ese punto, cuando haya desaparecido totalmente el color azul, habrá terminado la titulación. Se tiene que hacer bastante rápido, no hay que demorar mucho porque en este caso estamos utilizando oxidantes que fácilmente se degradan, ¿no? Con el tiempo. Entonces no podemos dejar mucho tiempo reposando. Entonces cada mililitro de tiosulfato de sodio que gastamos será equivalente a 1 parte por millón de oxígeno disuelto. Según las normas bolivianas, el agua residual que tenga 8 partes por millón de oxígeno disuelto, esa ya es apta para poder enviar a los ríos, a los lagos sin ningún problema. Pero por debajo de esa concentración, por debajo de 8 partes por millón, esas aguas residuales todavía no están aptas para ser desechadas. Entonces, en este caso, por ejemplo, muchas empresas sí hacen su propio tratamiento de aguas residuales para descargar sus aguas residuales a los ríos, pero no hay una norma muy estricta, por eso es que en este momento, por ejemplo, hay este problema de la mortandad de peces, nada raro que por ahí cerca haya una fábrica, ya sea de azúcar, o de repente, ¿quién nos dice que sea una fábrica del oro blanco, ¿no? De lo que ya sabemos, que probablemente eso haya provocado esta mortandad de peces tan grande, ¿no? Realmente es muy impactante esa mortandad de peces que mostraron. Así es que vean que en este caso, por ejemplo, cuando la concentración del oxígeno disuelto está por debajo de 8 partes por millón, definitivamente el agua todavía está poluida. Podemos decir que el agua está poluida, muy poluida o extremadamente poluida, ¿no? Entonces, como les decía, muchas empresas no ven, o sea, lo ven como un gasto, ¿no? Ellos dicen, no, o sea, vamos a gastar más de nuestro presupuesto en hacer el tratamiento de estas aguas residuales. Entonces, por esa razón es que ellos no alcanzan esa concentración
que se requiere, ¿no? Entonces, muchas veces, qué sé yo, hasta con 4, 5 o 5 partes por millón ya están desechando sus aguas residuales, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen suficiente espacio, porque no tienen el método adecuado para hacer ese tratamiento. Por eso les decía también que una de las cosas que podrían de repente ustedes tomar como, no sé, para emprender de repente un negocio es hacer un tratamiento de aguas residuales industriales, ¿no? Buscar métodos alternativos que no sean muy costosos, pero que sean eficientes, que al final puedan alcanzar esa concentración deseada por las normas internacionales. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera vamos a determinar este oxígeno disuelto, así es que si hay algún grupo que se anime a hacer ese muestreo allá en Río Grande, sería ideal. Sería muy, muy interesante para que podamos determinar esa cantidad de oxígeno disuelto que hay y el DQO en esa muestra. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Entonces, para el día, sería el miércoles, ¿no? Este miércoles, es decir, para mañana. Yo les voy a confirmar, por favor, hagan la lista quiénes van a asistir los días martes y quiénes los días miércoles. Si hay la posibilidad de que mañana podamos ir al laboratorio, yo les aviso con anticipación. Ahora mismo me voy a esa posibilidad y estaríamos arrancando este miércoles. Sería con la preparación de soluciones. Y el día martes estarían haciendo la estandarización. Ahora, si llevan su muestra, me tienen que avisar si con tiempo, si alguno de ustedes se animó y pudo ir a hacer el muestreo, nos avisan para que podamos preparar los reactivos para hacer el oxígeno disuelto de sus muestras, ¿de acuerdo? Porque eso no se puede guardar, ya vieron que máximo 8 horas, ¿no? Entonces, para hacer el análisis el día martes tendrían que ir, no sé, el martes en la mañana o el martes en la madrugada o tal vez el día lunes, ¿no? Uno de los 2 días tendrían que ir máximo, no se puede esperar mucho tiempo, o sea, mal haríamos en ir el día, tendríamos que esperar sábado, domingo, lunes, y el martes casi son 3 días, en función del oxígeno disuelto y todo eso. ¿De acuerdo? Bueno, de todas formas, igual ustedes me avisan con anticipación si alguno de ustedes se animó a ir a este lugar. Porque les digo, no creo que tarden una sola semana en limpiarla. Seguramente eso va a quedar todavía buen tiempo ahí. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, abran por favor sus cámaras. Voy a tomar lista. No se olviden, van a hacer el laboratorio los martes y quienes los voy a ponerme de acuerdo enseguida. Listen, gracias en cámara. Sí, ¿no? Sí, sí. Voy a tomar lista. ¿Ya han ido a anotar para el grupo o tomar en la misma? ¿En el curso ya se van a agrupar? ¿Sí? Bueno, como quieran, cada día faltan aquí para el día miércoles, por favor, adicional.